Esto y mucho más aprenderemos hoy en este interesante seminario dentro de las 5 ideas para cuidar a los creyentes. El seminario de hoy lleva como título ¿Cómo tratar a los niños y niñas abusados? Saben, el profeta Jeremías en el capítulo 22, el versículo 3, nos recuerda cuál es el mandato de Dios. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia, libren al oprimido del poder del opresor, no maltraten ni hagan violencia al extranjero, ni al huérfano, ni a la viuda, ni derramen sangre inocente en este lugar. Esta es la orden que hemos recibido de parte de Dios. Debemos proteger, debemos cuidar a las personas que están a nuestro alrededor, al huérfano, al extranjero, a la viuda, evitar el maltrato. Y saben, para iniciar este interesante tema, necesitamos saber qué es el maltrato infantil. En el artículo 18 del Código de Infancia y Adolescencia se exponen las conductas que están relacionadas con el maltrato infantil. ¿Qué es el maltrato infantil? Toda forma de perjuicio, castigo, humillación, abuso físico o psicológico, descuido, trato negligente o malos tratos. También dentro del maltrato infantil se encuentra la explotación sexual, incluidos actos abusivos, actos sexuales, la violación. En general, toda forma de violencia o agresión sobre el niño o la niña. ¿Saben? El maltrato infantil del que estamos hablando podemos agruparlo en 3 tipos. Tenemos el maltrato físico, que es el que afecta violentamente la salud del menor. Tenemos en segundo lugar el maltrato psicológico o el segundo grupo, que vulnera la salud mental o estabilidad emocional del infante. Y el maltrato sexual, que afecta la dignidad y la libertad de la persona por medio del uso de la fuerza física, psíquica o moral, con el propósito de imponer una conducta sexual o una violencia invisible. La violencia invisible está representada por medio de hechos, circunstancias, actos u omisiones que inciden en el detrimento de los derechos de una persona. La desconfianza, el aislamiento, las comparaciones, el desprecio son algunas conductas que llevan a esta clase de violencia invisible. Saben, esta violencia es aplicada por las personas que deberían estar alrededor del menor, que deben cuidarlo y protegerlo. Sin embargo, esta violencia invisible, aunque no se nota porque no hay moretones en la piel, sabemos que le está haciendo mucho daño a los menores, pero el Señor nos ha dado una responsabilidad, le ha encomendado una responsabilidad a la iglesia que se encuentra en Consejos para Maestros, la página 157. Dios ha designado a la iglesia como atalaya. Tú y yo somos centinelas. El Señor nos ha puesto para cuidar. Dice, como centinelas que ven cómo se acerca el enemigo y advierten del peligro. Hemos sido llamados a estar atentos, a mirar el peligro, a cuidar, a protegerlo. Continúa diciendo el texto, pero la iglesia no comprende la situación, duerme estando en guardia. En este tiempo de peligro, los padres deben despertarse y trabajar como por su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. Interesante texto. Qué importante la labor que el Señor nos ha encomendado. De ahí la importancia de capacitarnos, de estar atentos, de comprender todo lo relacionado con los menores. De esta forma poder acompañarlos, apoyarlos y protegerlos. Saben que hay factores de riesgo que aumentan la probabilidad de un maltrato. El primer factor de riesgo es el individual. No hay que olvidar que los niños son las víctimas y que nunca podremos culparlas del maltrato que están recibiendo. Sin embargo, hay características en los niños que aumentan las probabilidades de maltrato. Los niños menores de 4 años o los chicos que están en adolescencia. El hecho de no ser deseados o no cumplir con las expectativas de sus padres. El hecho de tener necesidades especiales, el niño que llora mucho o que tiene rasgos físicos anormales. Este grupo de niños tiene mayor probabilidad de maltrato. El segundo factor de riesgo está relacionado
con los cuidadores. Hay varias características de los padres o cuidadores del menor que incrementan la probabilidad de maltrato infantil. Las dificultades para establecer vínculos afectivos con el recién nacido, los antecedentes personales de maltrato infantil. Un padre que ha sido maltratado en su infancia, que ha estado expuesto a cualquier clase de maltrato, tiene mayor probabilidad de continuar este patrón con la generación futura, de convertirse en agresor y hacerle daño al menor. Otra característica del maltrato, del factor de riesgo en los cuidadores, es el consumo indebido de alcohol o drogas, especialmente en la gestación. La participación en actividades delictivas, las dificultades económicas. Estos factores de riesgo aumentan la probabilidad de que un padre, un cuidador, maltrate a un menor. El tercer factor de riesgo está relacionado con el vínculo que tenemos con otras personas. Hay diversas características en las relaciones familiares, con la pareja, con los amigos, que aumentan la probabilidad del maltrato. Los problemas físicos, mentales o de desarrollo en algún miembro de la familia, la ruptura de la familia, la violencia entre los miembros de la familia, el aislamiento de la comunidad o la falta de una red de apoyo, la pérdida de apoyo de la familia extensa para criar al niño. Estos factores influyen y aumentan la posibilidad de que el niño reciba un maltrato de acuerdo a las relaciones que se dan dentro del entorno. El cuarto factor de riesgo es el social. Hay diversas características en las comunidades y las sociedades que pueden aumentar el riesgo de maltrato infantil. Entre ellas podemos mencionar las desigualdades sociales y de género, la falta de vivienda adecuada, la facilidad para conseguir drogas, para conseguir alcohol, el consumo del alcohol, las normas sociales y culturales que debilitan el estatus del niño, las políticas sociales, económicas, educativas, que generan malas condiciones de vida o inestabilidad y desigualdad socioeconómica. Estos factores de riesgo en la comunidad donde el niño está pueden aumentar la probabilidad de que ese niño esté expuesto a un maltrato. Saben, después de analizar los factores de riesgo, sabemos que todo acto tiene una consecuencia. Y vamos a mirar las consecuencias del abuso. Consecuencias físicas y psicosomáticas que afectan la esfera afectiva, emocional, conductual y social, y que en algunos casos derivan en enfermedades mentales, como el estado de ánimo triste, la desesperación, la incapacidad para concentrarse, la anorexia, la bulimia, las distorsiones cognitivas de todos los estilos depresivos. Saben, hermanos, no solo daños físicos somáticos, sino daños en diferentes sistemas, el sistema respiratorio, el sistema endocrino, el sistema inmunológico. Saben, esos niños, como consecuencia del abuso, pierden la confianza en los demás. El consumo indebido de alcohol y drogas también viene como consecuencia del abuso. Otras consecuencias del abuso son los comportamientos sexuales de alto riesgo, los embarazos no deseados, la afectación de la siguiente generación. El daño que se le causa al menor no solo afecta su presente. Cuando esos niños crecen, les es difícil conseguir o mantener un empleo, establecer relaciones sanas, relaciones estables. Aumenta el riesgo de ser víctimas o se convierten en autores de agresiones. Todo esto puede afectar la siguiente generación. Pero ¿qué nos dice el Señor en Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 141? Cristo se identificaba con los humildes, los necesitados y los afligidos. ¿Hay entre nosotros ese tipo de personas? ¿Hay entre nosotros niños o padres? ¿O nos encontramos en una comunidad de las que hemos mencionado en los factores de riesgo, en la cual nosotros debemos estar atentos para proteger, para realizar esa obra que el Señor nos ha encomendado?
¿Qué hacía Cristo cuando estuvo en esta tierra? Tomaba a los niñitos en sus brazos y descendía al nivel de los jóvenes. Su gran corazón de amor podía comprender sus pruebas y necesidades y disfrutaba con sus motivos de alegría. Plantaba en sus mentes jóvenes y en desarrollo las semillas de la verdad que brotarían y producirían una abundante cosecha en sus años más maduros. Qué lindo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ponernos manos a la obra y con la ayuda del Señor vamos a proteger a los menores que están a nuestro alrededor. Esas consecuencias que acabamos de mencionar son muy tristes. Hacen mucho daño en nuestra comunidad, le hacen mucho daño a nuestros niños, no solo ahora, sino en el futuro. Vamos a continuar mirando cuáles son las señales de abuso infantil. Dentro de las señales del abuso infantil tenemos las que están relacionadas con lo psicológico. El maltrato psicológico no es una acción puntual, es una pauta frecuente y prolongada en el tiempo. Dentro del maltrato psicológico encontramos el maltrato verbal, esas agresiones emocionales de manera verbal que permean en la conducta del menor. El acoso escolar también hace parte del maltrato psicológico, esa presión, el bullying que reciben en el aula de clases. Sin embargo, de acuerdo a las estadísticas, el acoso escolar es mínimo en comparación con el maltrato psicológico que reciben los niños en sus hogares. Debemos estar atentos, cuidar a los niños que tenemos a nuestro alrededor, preguntarles si somos maestras, líderes en la iglesia, si tenemos niños que visitan nuestros hogares, aún nuestros niños en casa, debemos preguntarles, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te tratan tus padres? Saben, los niños que reciben maltrato psicológico pierden la confianza, no quieren hablar, pero si nosotros con la sabiduría que viene del cielo les escuchamos atentamente, podremos darnos cuenta, así como el Señor nos ha encomendado esa labor de ser centinelas, podemos mirar el peligro y podemos proteger a esos niños e instruirlos en el camino del Señor. El maltrato psicológico retrasa su desarrollo físico-emocional, les produce depresión, son niños que tienen miedos a la oscuridad, fobias, conductas aberrantes, pierden el control de esfínteres, enuresis, ecopresis, tienen conductas autodestructivas. Pero no solo está el maltrato físico, el maltrato psicológico, también tenemos el maltrato físico. Ese lo miramos, ese genera moretones, dificultades para caminar o sentarse, niños que tienen fractura en la pelvis, dislocación en las articulaciones de la cadera, heridas o desgarres perineales y anales, enfermedades de transmisión sexual, alteraciones en la alimentación, entre otros. Además del maltrato psicológico, tenemos las señales de abuso infantil relacionadas con lo físico. Son niños que tienen dificultades para caminar y sentarse. Saben, el maltrato psicológico le hace daño a la mente y de pronto no lo podemos percibir, pero el maltrato físico deja secuelas, deja moretones, fracturas en la pelvis, dislocación en las articulaciones de la cadera, heridas o desgarres perineales y anales, enfermedades de transmisión sexual, alteraciones en la alimentación. Además de las señales de abuso infantil físico, tenemos las que están relacionadas con la negligencia. Padres negligentes que también están maltratando a sus niños por medio de esta falta de cuidado. Son niños que faltan a la escuela con frecuencia. Dicen, en mi casa no hay nadie que me cuide. Carecen de atención médica o dental. Su higiene es deficiente, están sucios, no se bañan, su cabello está desarreglado, abusan del alcohol u otras drogas, tienen alteraciones de conducta y su alimentación es deficiente y se muestra por medio de la desnutrición. Saben, hermanos, las señales de abuso infantil nos están mostrando, nos están dando una alerta. Si nosotros estamos atentos como atalayas, mirando lo que sucede a nuestro alrededor, podemos mirar si entre los niños que están allí con nosotros se está presentando alguna de estas señales de abuso. Debemos estar atentos y buscar la forma, con la ayuda de Dios, pidiendo la dirección divina de orientar a estos menores. ¿Cómo prevenir el abuso?
Enseñémosles a cuidarse. Quiero que estemos atentos al video que vamos a observar a continuación. Fue publicado por la Alcaldía de Medellín y nos muestra acciones prácticas para que los niños desde temprana edad aprendan a cuidarse. Así que vamos a estar atentos. El abuso sexual infantil afecta a niños, niñas y adolescentes de todas las edades y de todos. Además de las acciones mencionadas anteriormente, debemos hablar con claridad a los niños acerca de los riesgos que los rodean. Debemos estar pendientes cuando los niños salen al parque o van a la casa de sus amigos. ¿Quiénes están en ese hogar? ¿O con qué niño se va a encontrar en el parque? Porque a veces el maltrato no solo viene de adultos, de otros niños de su edad o un poco mayores, que han sido abusados, que han sido agredidos y realizan las mismas acciones que han hecho en ellos. Los niños deben conocer los teléfonos de las personas de confianza. Debemos supervisar los sitios web que los niños visitan. En medio de la pandemia, los niños necesitan estar conectados para realizar sus trabajos, sus tareas, pero esto ha aumentado la probabilidad de que el niño sufra algún tipo de abuso. Debemos estar atentos. De esta forma vamos a prevenir que nuestros niños sufran. No debemos enviarlos solos a ser mandados, y mucho menos con personas extrañas o con personas de confianza, pero con las que el niño no se siente a gusto. Otras acciones para prevenir el abuso es la importancia de tener un trato igualitario con todos. Revisemos las actividades que los niños pueden realizar solos y aquellas en las que necesitan orientación y ayuda. Demos ejemplo de una relación de pareja que está basada en la armonía, que hay cariño, respeto, solidaridad. Un niño o niña bien informado y seguro de sus lazos familiares tiene menos posibilidades de ser abusado. Debemos ser claros en los mensajes que queremos emitirles. Expliquémosle que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si cada día el niño recibe la bendición de Dios, si cada día el niño se reúne junto con sus padres para orar, para estudiar la palabra, los ángeles están allí, están cuidándolo. Ese niño sale de su hogar a realizar otras actividades, pero en su mente tiene la promesa que Dios le dio ese día. En su mente están los principios claros. Y de esta forma no va a realizar algunas acciones que pueden ponerle en peligro, que aumenten la probabilidad de maltrato. Necesitamos pedir la bendición de Dios para nuestros hogares. En la iglesia hay hogares donde hay mucho maltrato psicológico, mucho maltrato físico y tristemente también hay abusos sexuales. Líderes, estemos atentos. Cuidemos, vigilemos a los niños. La Iglesia Adventista también nos muestra acciones que debemos implementar en la iglesia, en las reuniones de la iglesia, para prevenir el abuso. Estemos atentos al video que miraremos a continuación, publicado por la Iglesia Adventista el 18 de noviembre del 2016. Los padres pueden sembrar la semilla de la ruina. ¿Qué semilla quieres sembrar en tus hijos? ¿Qué quieres que tus hijos sean en el futuro? Los padres que siguen una conducta errónea enseñan a sus hijos lecciones que les resultarán dañosas y también siembran espinas para sus propios pies. En gran medida, los padres tienen en sus propias manos la felicidad futura de sus hijos. Este interesante párrafo de Joyas de los Testimonios, tomo 1, en la página 142 y 143, continúa: a ellos, es decir, a los padres, les incumbe la obra importante de formar el carácter de estos hijos. Las instrucciones que les dieron en la niñez los seguirán durante toda la vida. Los padres siembran la semilla que brotará y dará fruto para bien o mal. Pueden hacer a sus hijos idóneos para la felicidad o para la desgracia. Qué labor importante, hermanos, el Señor ha encomendado en nuestras manos. A nosotros nos incumbe esa tarea importante de formar el carácter de nuestros niños. ¿Y qué estamos sembrando en ellos?
Debemos estar atentos a las enseñanzas que les damos cada día. ¿Qué hacer en caso de abuso? Si conocemos que en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestra iglesia, se está presentando un caso de abuso, ¿qué hacer? Consejo para maestros, la página 140 nos dice, el cielo está interesado en esta obra en favor de los jóvenes, los padres y maestros que por instrucciones sabias, con modales serenos y decididos, acostumbren a los niños a pensar en los demás y a cuidar de ellos, les ayudarán a vencer su egoísmo y cerrarán la puerta a muchas tentaciones. Podemos cooperar, podemos unirnos. Los amiguitos pueden cuidarse. Qué bonito es participar en una clase, participar en un club y que haya esa armonía, esa unidad entre los niños. Los ángeles de Dios cooperarán con estos instructores fieles. Los ángeles no son enviados para hacer esta obra ellos mismos, sino que darán fuerza y eficiencia a los que en el temor de Dios procuren educar a los jóvenes para una vida de utilidad. Dios ya ha dado su promesa y ha enviado a los ángeles para que juntos cuidemos, protejamos a nuestros niños, les instruyamos en el temor del Señor y de esta forma ellos tendrán un futuro lleno de bendiciones, sin tantos traumas, un futuro en el que puedan desarrollar cabalmente todas las cualidades y las capacidades que Dios le ha dado. ¿Qué hacer en caso de abuso? Evitar un tono de voz alarmante. Realizar preguntas que sean ligeramente vagas. ¿Alguien te ha estado tocando? Reafirmarles que pueden contar con nosotros. Debemos escucharlos y seguir preguntando. No les mostremos, no los juzguemos. Intentemos tranquilizarlos. No coloquemos sobre ellos más culpa de la que ya sienten. Importante reportarlo. Pero antes de reportarlo, ¿qué debemos hacer? Confirmar que el menor esté en un lugar seguro. Ser sinceros e informar al menor del proceso que vamos a realizar. Debemos informarle a sus padres. Ubicar el lugar más cercano donde podamos reportar este caso. Expresar a las autoridades si hay temor de que el agresor pudiera causar aún más daño al niño. ¿Qué nos dice Dios sobre esta situación? No es el designio de Dios que ninguna criatura humana someta la mente y la voluntad al dominio de otra, convirtiéndose en un instrumento pasivo en sus manos. Eso causa el maltrato. El agresor domina al niño, domina al menor, le hace daño. Es tanto el daño que el niño en algunos casos siente que él es culpable del daño que está recibiendo, pero eso no es lo que Dios desea con nosotros. No es el designio de Dios que ninguna criatura someta la mente y la voluntad al dominio de otra. Y saben que sometemos nuestra mente y nuestra voluntad al dominio de otra persona cuando estamos mirando pornografía. Si los niños están expuestos a programas de televisión, a música que está incentivando sus pasiones, que está violando o que está vulnerando sus derechos, esto también está en contra del mandato de Dios. De ahí la importancia de cuidar, no solo con quién se están rodeando quiénes rodean al niño, sino qué están mirando y qué están escuchando. Después de reportarlo, es posible que no escuchemos o notemos indicios inmediatos de ese reporte. Si no es posible, continuemos representando la función de apoyo que siempre hemos tenido con el menor y debemos cuidarnos a nosotros mismos. La Iglesia Adventista, en su página oficial www.adventistas.org, presenta el plan de orientación sobre prevención, corrección y restauración en situaciones de abuso y acoso sexual. Qué importante es documentarnos, averiguar cuál es la postura oficial de la Iglesia Adventista. El Señor desea que nuestros niños sean felices, que aprendan dentro del hogar esos principios, la ley de Dios, que aprendan a amarse, que aprendan a respetarse.
Y de esta forma estamos enseñándoles, estamos protegiendo y cuidando de ellos. Jesús ama a los niños y Jesús desea que nosotros como líderes estemos allí para cumplir esa labor que el Señor nos ha encomendado. Recordamos la cita inicial de Jeremías 22:3. No es la voluntad de Dios que haya maltrato, que haya abuso. El Señor nos ha mandado a levantar su nombre. El Señor nos ha mandado a impartir bondad, a impartir palabras de consuelo y palabras de esperanza. Así dice el Señor: practiquen el derecho y la justicia. Espero, hermanas, que este seminario haya sido de gran bendición para usted. Recuerde cuál es la misión que Dios ha encomendado en nuestras manos. Ya nos hemos documentado, ya hemos aprendido, ahora debemos compartir con otras personas este interesante seminario. ¿Cómo tratar a los niños y niñas abusados? Lo hemos visto el día de hoy. Espero que el Señor te bendiga y cada día te dé la oportunidad, como centinela y atalaya, de estar atentas, de mirar el peligro, de evitar al enemigo y de esta forma cuidar y proteger a los niños que están a nuestro alrededor. Que Dios te bendiga.